Hola, soy el profesor Manuel Ángel Rodarte. Esta vez vamos a hablar de corriente, resistencia eléctrica y ley de Ohm. Bueno, corriente eléctrica, I mayúscula. De electricidad existe en una región cuando una carga eléctrica neta se transporta de un punto a otro de dicha región. Suponga que la carga se mueve por un alambre I es igual a Q entre T, donde Q es la carga medida en coulomb y T el tiempo medido en segundos. Entonces un coulomb por segundo es un ampere. A ver. Fíjense bien, entonces a la clase pasada habíamos visto sobre el potencial, la diferencia de potencial eléctrico, como si llevábamos a una carga a un potencial más alto, es decir, hacíamos trabajo en contra de la fuerza que vimos en un principio, esa fuerza de Coulomb. Entonces iba a tener un potencial eléctrico que si luego soltábamos esa carga, pues esa carga iba a tratar de irse a un lugar de menor potencial eléctrico. Entonces, ¿se acuerdan que veíamos un monito que levantaba unas pesas y luego ese potencial, en ese caso de gravedad, energía potencial gravitacional que tomaban las pesas, al soltarlas se convertían en energía cinética, y que igual pasaba con las cargas? Si le damos esa diferencia de potencial, es decir, una energía que calculábamos como energía cinética, más bien energía potencial que iba a tomar la carga para luego poderse convertir en energía cinética, bueno, pues esto es lo que va a provocar este movimiento de cargas. ¿Se fijan? Entonces ya soltamos la carga, empieza el movimiento de cargas. Entonces hay una medida, sí, para ese movimiento de cargas, que es justamente la corriente eléctrica. Entonces vamos a imaginar el ejemplo ahora en un alambre. Sí, en un principio lo veíamos así, exclusivamente con la carga, una mano haciendo el trabajo, que ya les decía yo, pues esa mano es el trabajo que hace, ya sea una batería, una pila por medios químicos, o la Comisión Federal por otros medios, ¿sí? Que si nos queda tiempo pues vamos a ver más adelante. Entonces empieza ese flujo de cargas. Bueno, entonces les decía, vamos a un ejemplo considerando un alambre. Dice aquí, es decir, si continuamos con el ejemplo del alambre y calculamos que si el cuanto de carga es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, recuerdan, era el cuanto que veíamos como el cuanto de carga, que es lo que tenía de carga esa partícula llamada electrón en signo negativo o el protón en signo positivo, pero esa era la medida que tiene uno y el otro. Entonces un coulomb completo, para completar un coulomb con esos pequeños cuantos de carga, resulta que se necesita 6.24 por 10 a la 18 cargas. O sea, un coulomb es la carga de 6.24 por 10 a la 18 electrones. Entonces, por lo tanto, un ampere, que es la medida, la unidad de medida de la corriente eléctrica, es el paso de 6.24 por 10 a la 18 electrones a través de un área transversal del alambre en un segundo. Y entonces si nos ponemos así como a querer trasladar de la notación científica esa cantidad a la notación desarrollada, o a decirlo en cristiano, a lo mejor serían 6.24 trillones de electrones en un segundo.
Eso es lo que es un ampere. Esa es la medida de la corriente eléctrica. ¿Cómo nos la podemos imaginar? Bueno, fíjense bien, así no la podríamos imaginar, miren. Y bueno, ver en este caso, ¿no? Pero pues, ayudando un poquito a la imaginación. Fíjense, 6.24 por 10 a la 18 electrones moviéndose ahí a través de ese alambre. Ese cilindro es el alambre. Según esto, esta sería esa área transversal. Luego que pasan esos 6.24 trillones de cargas en un segundo, o sea, un coulomb por segundo es lo que es un ampere. Eso es la forma en que vamos a medir la corriente eléctrica. A ver, obsérvenlo, sí, espero estarme explicando. Sí, ¿por qué se mueven? Pues porque hay una diferencia de potencial que ya habíamos visto. Seguramente estos fueron llevados hasta este punto. Cuando se les da la libertad de moverse, ellos van a tender a ir hacia donde son atraídos. Miren, se fijan cómo todo lo que hemos visto se va encadenando, ¿sí? Entonces vimos esa fuerza, la fuerza de Coulomb, el potencial, cómo era llevado un trabajo hasta este punto. Ahora déjalos y ellos se van a ir por donde encuentren el camino más fácil, que es, en este caso es el alambre. Pues por ahí se van a ir. Sí, y ahí van los trillones de electrones. En un segundo, pues eso es lo que me da un ampere. Bueno, entonces haciendo consideración a la clase anterior, que decíamos, bueno, nada más que al que tomamos de ejemplo es a la carga positiva. Entonces fíjense realmente cómo los electrones, si vieron el esquema anterior, la animación anterior, hablaba de unos electrones en movimiento, porque realmente son los electrones los que toman ese movimiento, es la electricidad. Y entonces esos son los que se mueven. Van del negativo donde los teníamos al positivo, que es hacia donde son atraídos. Entonces ahí van esos electrones. Entonces realmente la corriente es de electrones. ¿Sí? Fíjense, de electrones. Entonces es el movimiento de electrones. Pero para fines de cálculo y para imaginar todo en relación a la carga positiva que decíamos desde la clase pasada, resulta que nosotros en nuestros análisis, si los electrones van de negativo al positivo, para nosotros la corriente va a ser de positivo a negativo. Y es que por cuestión de signos y de análisis de los cálculos es más cómodo tratarlo así. Sí, entonces vamos a entender eso. Sí, ok, lo que está sucediendo son los electrones, están fluyendo por ese alambre, pero mis cálculos los voy a hacer con una corriente yendo siempre de más a menos. ¿Alguien se lo imagina como acá, que acá hay mayor potencial, más potencial? Está más alto. Sí, haciendo un poquito la comparación con el pesista de nuevo. Pues acá está más alto. Y entonces siempre tenderá a caer. ¿Sí? O alguien se lo imagina como un circuito de agua. Sí, de un fluido que va de lo más alto a lo más bajo. Sí, entonces esas son diferentes formas de imaginarlo y
o por la cuestión de los signos, es más fácil trabajar a signos positivos que igual no es tan difícil hacerlo en forma de signos negativos, pero pues es más natural para nosotros. Entonces por eso, bueno, se dio, es una convención, o sea, se acordó que así fuera porque es más cómodo, sí, pero entendemos la diferencia del caso, lo que sucede y la forma en que lo analizamos. Entonces, bueno, desde la clase pasada lo estamos analizando así. Si la vuelven a checar, pues decíamos, bueno, de positivo a negativo, de negativo a positivo, la cuestión del potencial, la diferencia de potencial. Bueno, así lo vamos a tomar. Bien, entonces vamos, pues ya que les hablaba de los medios que podían hacer ese trabajo de crear una diferencia de potencial, bueno, uno es la batería o pila. Bueno, entonces vamos a trabajar con ese dispositivo. Vamos a ver, una batería es una fuente de energía eléctrica. Si en la batería no hay pérdidas de energía interna, entonces la diferencia de potencial, el voltaje, lo que nosotros comúnmente llamamos el voltaje, entre sus terminales se llama FEM, es decir, fuerza electromotriz con unidades en volts. Bueno, esto hago la aclaración también porque en algunos libros, algunas personas a este voltaje, o que también estamos llamando nosotros diferencia de potencial, también le puede llamar la FEM, es decir, la fuerza electromotriz, ¿sí? Entonces aquí el texto lo que me está diciendo, si una batería, por ejemplo, es de 12 volts, pues su fuerza electromotriz es de 12 volts, ¿sí? O como decíamos también la clase pasada, tiene una diferencia de potencial de 12 volts. Entonces, es más o menos lo que nos tratan de decir. Y aparte nos habla sobre pérdidas de energía interna. Estamos suponiendo una batería, pues un caso en el cual la batería está haciendo, por decir, nueva, está haciendo su trabajo a la perfección, ¿sí? Entonces ahí pues tienen la fuerza, la que nos dice el fabricante, de 12 volts, pues son los 12 volts que está entregando. Que en las baterías, por ejemplo, cuando va uno a una tienda y recién compra su batería, su acumulador de automóvil, pues no entrega 12, entrega por arriba 13 pasaditos, porque pues está muy nueva. Y luego por esas pérdidas que va acumulando, de pérdida de eficiencia, pues ya se va quedando en 12. Pero en fin, sí espero no irme con demás ejemplos, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Entonces también se le llama fuerza electromotriz o voltaje, pero para nosotros es la diferencia de potencial que habíamos tratado. Bueno, entonces hablemos de la resistencia eléctrica. Fíjense bien, diferentes materiales tienen diferente comportamiento a este paso de la corriente eléctrica que veíamos. Entonces hay materiales que son muy buenos conductores y entonces permiten con bastante facilidad el paso de esos electrones que mencionábamos. Hay otros que no lo son tanto y hay otros que prácticamente impiden el paso. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de la resistencia. Entonces hay materiales que van a no ser tan buenos permitiendo el paso, pero que se utilizan porque pues se les puede sacar también una cierta ventaja. Que bueno, habría que explicarse, ¿no? Que bueno, qué ventajas tiene que un material no sea tan bueno y aún así lo utilizamos, ¿no? Pues es que tiene varias aplicaciones. Y también que si nos queda tiempo, pues podríamos
hacer ya un poquito más a detalle la observación, como en qué caso, ¿no? Un caso típico es un foco, por ejemplo. Que si se fijan ustedes, dicen, el foco, a ver si está buena la resistencia, justamente tiene la resistencia, está impidiendo el paso. ¿Y qué ganamos con ese foco? Pues que nos puede dar calor, que nos puede dar luz, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una de las ventajas, pero aquí en este tema pues estamos viendo más que otra cosa el hecho en sí de la resistencia y cómo medirla, ¿sí? Pero pues hay infinidad de casos donde pues, es de utilidad. Bueno, entonces dice la resistencia, que vamos a señalar con la letra R, resistencia eléctrica de un alambre u otro objeto, es la medida de la diferencia de potencial B, desde la que ya habíamos tratado, que se debe aplicar a través del objeto para hacer que por él fluya una corriente de 1 amper, que acabamos de ver que es el amper, es 6.24 por 10 a la 18 cargas, ¿no? Pasando en un segundo. Entonces, bueno, tenemos, según lo que nos dice acá, a ver, analizamos. Entonces, una resistencia va a ser el voltaje que se le aplique para que pueda pasar 1 amper, o sea, de corriente, de intensidad. ¿Sí? Esta ahí viene de intensidad de corriente eléctrica, por eso se escogió la I, no una letra C o algo así. Es la intensidad de corriente. Entonces, para nosotros, pues esa es la diferencia potencial entre la intensidad. Bueno, entonces, la unidad de resistencia es el ohm, para la cual se utiliza el símbolo omega, y entonces vamos a utilizar este símbolo que estamos viendo aquí, la letra omega, una letra griega, y las unidades van a ser volt sobre amper. Sí, entonces lo imaginan, es la diferencia potencial que se tiene que aplicar en un objeto o en un alambre para que por ahí pase, que alcance a circular ese amper. Bueno, entonces eso es la resistencia. Vamos a la ley de Ohm. Entonces dice acá la ley de Ohm, B es igual a R entre I. ¿De dónde sale esta? Pues de aquí, de la definición de la resistencia. Fíjate, no es más que un despeje. Esta I que está dividiendo la pasamos multiplicando, ya nos queda voltaje es igual a R por I. Dice, esta relación puede aplicarse a cualquier resistor donde B es la diferencia de potencial en las terminales del resistor e I es la corriente a través del resistor y R es la resistencia en esas condiciones. A ver, entonces, por ejemplo, ¿quién nos está diciendo eso? Bueno, pues vamos a ver este ejemplo. En un resistor de 5 ohms va a significar que en esa resistencia de 5 ohms se necesita aplicar una diferencia de potencial de 5 volts. ¿Se fijan? Entonces, imagínense esa resistencia. A lo mejor era más fácil si lo hubiera dibujado, pero si no lo podemos imaginar. Miren, tiene una resistencia. Entonces, en las terminales, ¿cuánto le tienen que aplicar? Si es de 5 ohms, para que pase exactamente 1 amper de corriente, pues necesitamos aplicarle 5 volts, es decir, una diferencia de potencial de 5 volts para que pase justamente ese amper. ¿Qué es un amper? Son 6.24 trillones de electrones por segundo. ¿Sí? Bueno, ahí lo puse así, 6.24 trillones de electrones por segundo, pero estábamos diciendo ¿qué es eso? Pues un amper. ¿Sí se fijan? Entonces eso es lo que nos estaba diciendo la diapositiva anterior, ¿verdad? Entonces ahí tenemos aplicado ese concepto de lo que es la resistencia, ¿sí? Y junto a eso, pues la ley de Ohm. Bueno, entonces fíjense bien. Ya que empezamos a hablar y a relacionar
sobre estos tres conceptos, vamos a ver, estos son los símbolos que vamos a utilizar en nuestros diagramas para ir representando estos conceptos. Miren, la batería la vamos a representar por este símbolo. Puede ser, miren, si es de varias placas, así como se ve aquí, esa es lo que se llama una batería. Por eso toma el nombre de batería, es una batería de placas. Si lo representamos por solamente dos placas, también está bien. Nada más que, bueno, pues si nos pusiéramos así muy quisquillosos con lo que es la representación, con solamente una placa grandota y una chiquita, representa una pila. Una batería es una serie de pilas, ¿sí? O sea, en batería. Entonces, así, si nos pusiéramos así muy quisquillosos, pero a veces aparece así, batería con estas dos placas, y pues ya se acostumbra a aceptarlo. Así, sí, está bien. Entonces, del lado de la placa grandota es el signo positivo, y del lado de la placa chiquita el signo negativo. Esta va a ser la representación de la batería. Les digo, yo mismo a veces, pues, para, no sé, para evitar la fatiga, no, nomás dibujo esta y esta, y digo que es una batería, siendo que, bueno, pues debería ser una pila, pero así nos acostumbramos, ¿no? Entonces, miren, grandota más chiquita menos, esa es la batería. Entonces, la medición en qué se va a hacer de esta batería, pues la diferencia potencial, el trabajo que hace es dar una diferencia potencial, y va a ser el volt o volts. Si ya nos van a indicar, pues es de tantos volts, etcétera. Bueno, pues esa ya es la batería. La corriente de lo que estamos hablando ahorita va a ser representada por una flechita. Y como les decíamos, por ejemplo, si a esta le permitimos el paso ya de la corriente de una terminal a la otra, pues vamos a suponer que la corriente, para fines de análisis ya matemático, pues va a ir ya de este polo hacia este polo, ¿sí? Para fines numéricos. Entonces veríamos pues que la flechita nos indica hacia dónde va. Ahí la puse así porque no tengo referencia de los polos, pero pues va de más a menos. La corriente la vamos a mencionar con esta letra I latina mayúscula, y su medida en nuestro sistema, bueno, pues de hecho es el sistema, es el ampere. Sí, el sistema técnico no tiene unidades de corriente. Miren, ahorita me estoy dando que le puse triple R, o sea, aquí imagínense que es doble R, la corriente. Hay un dedo que se fue, otro piquete, pilón. Bueno, la resistencia, pues va a ser algo más o menos así, me quedó medio rarillo el dibujo, pero es una resistencia, puede tener más ondulaciones. Es el símbolo resistencia, la vamos a simbolizar por esta R mayúscula. La unidad va a ser el ohm, así con la palabra ohm, o el símbolo que habíamos dicho, el omega. Sí, esos van a ser los símbolos que vamos a utilizar hasta aquí. Bueno, entonces vamos a los ejemplos. Va a decir el ejemplo 1, una corriente estable de 0.5 A, esa mayúscula es de ampere, fluye a través de un alambre. Sí, o sea, corriente estable, ¿qué queremos decir? Pues que se está dando el flujo así constante de esa cantidad de amperes, ¿no? Fluye a través de un alambre, y me preguntan, o nos preguntamos, ¿cuánta carga pasa a través del alambre en un minuto? A ver, si me están hablando de amperes, si son 6.24 por 10 a la 18 cargas que pasan en un segundo, pero aquí es 0.5, o sea que es la mitad de eso. ¿Cuánto pasará en un minuto? ¿Ya se lo imaginaron? Bueno, a ver, vamos a verlo.
Entonces nos imaginamos seguramente esto, ¿no? Es como I es Q entre T, despejando Q es igual a I por T. Si quieren regresar un poquito del video, ahí se explica que Q viene siendo la carga medida en coulombs. ¿Sí? Entonces decíamos, la intensidad es la carga sobre el tiempo. Entonces la carga pues va a ser igual a la intensidad por el tiempo. Sustituyendo tenemos 0.5 amperes, ¿sí? Que es lo que me dan de dato. Y el tiempo dicen que es un minuto es igual a 60 segundos. Entonces ahí espero no se confundan, hicimos una conversión de un minuto que vienen siendo 60 segundos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en la unidad segundos, ¿sí? El tiempo aquí está trabajando en la unidad segundos. Entonces 0.5 por 60 son 30. 30 ¿qué? ¿En qué medimos la carga? En coulomb. Si queremos ver el análisis dimensional, pues como amperes son coulomb sobre segundo, se elimina segundo sobre segundo y queda coulomb. Son 30 coulomb. Como la pregunta me está diciendo cuánta carga pasa, pues la puedo mencionar en coulomb. Porque podría ser la pregunta, a ver, ¿cuántos electrones? O me puede decir, ¿cuál es la cantidad de cargas? Entonces ahí ya tengo que hacer, pues, que el coulomb ¿cuánto vale? Pues tal cantidad de cargas o tal cantidad de electrones. Pero aquí pues lo vamos a dejar así, 30 coulomb. Con eso basta por cómo se formuló la pregunta, men. Fíjense. ¿Cuánta carga pasa? ¿No? Dice, ¿cuántas cargas pasan? ¿No? ¿Cuánta carga pasa? Bueno, entonces lo dejo en coulomb. ¿Sí? Ya si son más específicos, ¿cuántos electrones o cuántas cargas pasan? Pues ahí sí ya hago la aclaración. Bueno, entonces ahí tenemos el primer ejemplo. Ejemplo número 2. ¿Cuántos electrones fluyen? Fíjense, acá la pregunta ya fueron más, pues voy a decir detallistas, ¿no? Están contando a electroncillo por electroncillo. Entonces, ¿cuántos de esos fluyen a través de un foco cada segundo si la corriente a través de él es de 0.75 amperes? A ver, imagínenselos. Si está fluyendo 0.75 amperes, ya sé en un amper completo cuántos pasan. Y entonces 0.75, ya se lo imaginaron, pues es algo así como el 75% del completo, ¿no? Pues por el factor 0.75, así de sencillo. A ver, entonces ya viéndolo así escrito, decimos, si un ampere es un coulomb por segundo, es decir, 6.24 por 10 a la 18 electrones por segundo, entonces pues ya nada más tenemos que hacer por el factor, ¿no? 0.75 por esa cantidad, ¿sí? De electrones por segundo, y entonces será igual a 4.68 por 10 a la 18 electrones por segundo, ¿sí? Entonces, porque la pregunta era esa, ¿cuántos electrones fluyen a través de un foco en cada segundo? Entonces, pues nos la dejan fácil, miren, en cada segundo, pues ya está hecho, ¿no? Miren, entonces son 4.68 por 10 a la 18 electrones por segundo. ¿Sí bien? Pues ahí tenemos la respuesta. Bien. Vamos con el ejemplo número 3. Dice, por una resistencia de 6 ohm circula una corriente eléctrica de 3 amperes. ¿Cuál es la diferencia de potencial eléctrico en las terminales de dicha resistencia? Entonces aquí ya podríamos imaginar pues ya ahora sí como una especie de circuito por donde pueden irse esos electrones.
esa resistencia que veíamos ahí como unos dientes de sierra, ¿sí? Y imaginarlo, fíjense. Entonces, aquí cómo podríamos resolver, pues según el concepto o la definición de resistencia, pues la resistencia es cuántos volts se tienen que aplicar para que pase justamente una corriente de 1 ampere. Entonces miren, acá está ya como nos lo vamos imaginando, ¿verdad? O anotando incluso, porque ya ven que en el salón les digo, bueno, pues hay que nos imaginamos las cosas o las oímos, y así funciona nuestra imaginación, nuestra inteligencia, y está bien. Otros como yo que nos entendemos mejor con dibujitos, yo pues mejor la dibujaba en vez de estarme como, porque en la imaginación a lo mejor se me olvida, pero miren, ya con dibujitos ya no. Miren, aquí me están diciendo, pues está pasando una corriente de ¿cuánto? De 3 amperes. Miren, la I, la intensidad. Fíjense, de más va circulando por aquí, luego se viene por acá y ya viene para acá al menos, ¿no? Entonces, I de 3 amperes. Y la resistencia, la R, pues es de 6 ohm. Bueno, entonces ya hice mi dibujo, ya entiendo lo que... ¿qué me están preguntando? Pues cuál es la diferencia potencial aquí en esta pila, ¿no? ¿De cuánto será esa pila, esa batería? Pues miren, aquí está, miren, para no hacer tanta rayilla, pues mejor lo dibujo nada más 2, pero según yo ha de ser una batería. ¿Sí? Que generalmente las pilas vienen de 1.5 volts. Y acá, bueno, pues ya depende de cuánto sale el resultado, ¿verdad? Que creo ya lo vimos ahí. Entonces aquí simplifico el dibujo y así. Entonces digo, entonces con la ley de Ohm pues lo puedo resolver. Miren, aquí decíamos, pues aquí está. Si despejo la I, está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces B, que es la diferencia de potencial, es igual a R por I. Entonces si hago la sustitución van a ser 6 ohm por 3 amperes. Entonces 6 por 3 son 18 volts. Entonces necesito, para que esto esté sucediendo con una resistencia de 6 ohm y que alcancen a pasar 3 amperes a través de esa resistencia, necesito poner aquí en mi diseño, así que quisiera diseñar esto porque necesito que se cumpla con este diseño. ¿Qué pila le tengo que poner? ¿Cuál voy a ir a comprar? Pues no le voy a ir a comprar una pila una AA de 1.5, porque no va a funcionar esto. Entonces, para que esto funcione tal como lo he diseñado, necesito ponerle una pila que me entregue 18 volts. ¿Sí? Una pila, una batería, diría yo más bien, ¿no? Pues va a ser más común encontrarme la batería. Es una serie de pilas en batería de 18 volts. ¿Se fijan? Entonces así empezamos ya a entrar un poquito al diseño de los circuitos, ¿no? Muy, muy básico ya. La siguiente ya estaremos entrando un poquito más en los circuitos. Entonces sí, vamos entendiendo hasta ahí, espero. Y bueno, pasamos a los ejercicios. Entonces, aquí tienen los ejercicios, obsérvenlos. Miren, si no, pues ahí como quiera le ponen pausa para que los copien. Ya saben, hay que hacerlos en la libreta. Si es necesario, por ahí si encuentran alguno que hable sobre un circuito o ley de Ohm, pues ya lo podemos dibujar como circuito. También agréguenlo en su solución, el dibujo. Y bueno, pues ya que estén hechos, le toman foto. Ya les mandaré la asignación para entrega de esto. Seguimos trabajando en el modo
Ya saben, ahí me pueden hacer las preguntas. Sí he recibido preguntas, las he contestado, las que me han llegado. Entonces ahí estamos pues todavía en el modo y hay que seguir trabajando, ¿verdad? Entonces bueno, entonces ya saben, con confianza. Y hasta ahí el video, ¿no? Entonces ya saben, denle like al video, suscríbanse, platíquenle a sus amigos si les gustó el video, si le entendieron, etcétera, ¿no? Véanle los videos que me entretengo haciendo monillos, también denle like a los monillos ahí que andan peleando, entonces no hay que promover la violencia, pero pues así son las historias de los monillos, eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos estamos viendo.